Hallelujah, halalu, el bagocho, el bagocho. Hallelujah, halalu. Para comenzar nuestro estudio, entonces hacemos un pequeño repaso. Los que recién se vincularon, nos están vinculando. Estamos estudiando el libro, el Perek Helek. Estamos estudiando el Akdamá, el Perek Helek, la introducción al Perek Helek. Ya explicamos, el Perek Helek es un capítulo en el Tratado de Sanedrim que está en la Torah oral, en el Talmud, y que, el Rambam, allí se explica quiénes tienen parte en el mundo venidero. El Rambam, la parte también profundizando en este tratado, en este capítulo, este tratado también quiso extraer de dentro de toda la literatura rabínica 13 preceptos o 13 conceptos básicos, universales, porque vale la pena decirlo, en este momento histórico que vivimos, básicamente son conceptos universales que las personas van a tener o tenemos que saber para poder dirigir un camino, un andar apropiado, un entendimiento apropiado de la voluntad de Hashem y cómo el hombre o cómo llegamos a relacionarnos con Dios. Sin estos preceptos o sin estos conceptos es muy difícil que el hombre, incluso para los que no son judíos también, es necesario que parte de estos conceptos están incluidos en los 7 mandatos de Noaj o las leyes noágicas que son dadas a los no judíos, también están incluidos entender parte de estos conceptos básicos de Emuná. Entonces, ¿por qué también estuvimos diciendo lo básico de estudiar Emuná? Es primordial que nosotros reestructuremos, organicemos, construyamos todo el edificio espiritual y la corrección de nuestras vidas a nivel total, físico, corporal, mental, espiritual, sentimental, todo a través de una buena construcción en los conceptos de Emuná. Entonces, por eso estamos estudiando esto como tema principal o tema primario en el programa de Torah Misión. Es algo muy importante que las personas que inclusive recién comienzan a aprender del Creador o los que quieren acercarse al judaísmo o quieren después participar del pueblo de Israel, tengan muy claros estos conceptos. Por eso lo primordial de y por eso la razón también de empezar con este tema y lo primordial de este tema. Entonces ya dijimos que estamos estudiando el libro de Rabbi Moshe ben Maimón, de bendita memoria, Sadik Zahur Libraja, su recuerdo para bendición. Ya estuvimos viendo partes, ya vamos adelantado hace un mes más o menos que empezó el programa y ya llevamos tema adelantado. Los primeros temas que el Rambam quiso para hacer un poco de recordatorio es esclarecer un poco los diferentes tipos de errores que se cometen al comprender ciertos conceptos, por ejemplo, que es el Gan Edem, que es el Tehiyat Hametim, que es la resurrección de los muertos, que es la era mesiánica, conceptos que el hombre tiene acerca de cuál es el objetivo final de su existencia, de por qué estar aquí, de preguntas muy grandes que llega a hacerse la persona y de que en el momento histórico actual que vivimos, a través del recorrido que llevamos, a través de la historia, de los sucesos que han hecho, que han sucedido, de cómo se ha desarrollado la sociedad actual, la civilización actual, pues entonces vienen todo tipo de conceptos equivocados. Por eso tenemos no sé cuántos miles de religiones, por llamarlo así. Entonces, estos conceptos que son fundamentales, que el hombre tenga claridad sobre ellos, es importante que el Rambam, antes de eso, nos dice, estos son 5 tipos de errores que se cometen muy generalmente, muy comúnmente. Entonces, así empezó el Rambam diciéndonos estos 5 tipos de grupos o de errores o de confusiones que hay, inclusive dentro de las personas que estudian la Torah y que son comunes. Entonces, ya los vimos, 5 tipos de errores. Algunos, no sé, el libro creo que no es fácil de consecución en Latinoamérica. Es un libro que se consigue básicamente en Israel. Pero los 13 principios de fe sí son fáciles de encontrar en internet y hay muchas explicaciones en muchas páginas que ustedes pueden también empezar a ampliarlos. Nosotros
estamos haciendo inicialmente la explicación que nos trajo el Rambam, que es una explicación muy concisa, muy clara, acerca de cómo empezar a entender y cómo llegar a desarrollar el entendimiento apropiado de estos conceptos, de estos principios de fe, de emuná. Ok, entonces, después de eso, el Rambam nos hace también otra acotación que para seguir un camino apropiado en el entendimiento de estos conceptos, en el entendimiento apropiado de todas estas ideas básicas que tienen que estar profundamente arraigadas en la conciencia del ser humano, también nos dice la manera en cómo tienen que empezar a desarrollarse nuestros actos. Si queremos buscar apropiadamente, entender y acercarnos apropiadamente, entonces las intenciones son también necesarias corregirlas. Desarrollar el sentimiento de aprecio, de amor por Dios, para también que nuestros actos, nuestro estudio, todo lo que hagamos también sea en una dirección apropiada, no solamente por intereses. El Rambam nos aclara luego en el segundo tema, en el segundo capítulo, acerca de cuál tiene que ser la intención apropiada, que el hombre llegue a hacer sus acciones porque siente deseo de apegarse a Dios, siente aprecio, tiene un sentimiento de amor. Entonces, eso también va en el segundo capítulo. Y dentro de eso también hemos ido aclarando ciertas ideas. Hoy vamos a ver unos tips específicos para entender un poco mejor la emuná, ciertos tipos de niveles de emuná. También aparte de que el Rambam nos va a traer otros conceptos específicos de Ezrat Hashem. Entonces, con alegría, con simjá, vimos también el tercer capítulo, el lenguaje alegórico, nos explicó el Rambam y es algo que tenemos que tener sobre claridad. Es necesario tener un maestro específico, buscar a los sabios de Israel, buscar a las personas idóneas, apropiadas para que nos puedan transmitir las ideas apropiadas de acerca de lo que quisieron decir los sabios, de lo que está escrito en la Torá. No tomar las cosas de una manera literal. Está escrito en la Gemara que aquel que toma la Torá de manera literal no tiene parte en el mundo de dinero, sale de este mundo, se confunde. Hay todo tipo de cosas que se interpretan de manera literal y por eso conllevan todo tipo de acciones, todo tipo de interpretaciones que no llevan sino a la confusión de las personas. Entonces el Rambam también nos advierte, hay que saber distinguir, por eso también hay que saber apegarse a los sabios de Israel, buscar personas idóneas que estén conectadas, que a la vez igual. Esto es una transición. Oigan, esto es muy importante también saberlo. Cuando hay ciertas introducciones en algunos libros de alajá, de ley, o en algunos otros libros donde nos está especificada cómo viene la tradición de conocimiento desde Moisés en Sinai. O sea, y dice, y está escrito en algunos libros cómo viene esa cadena. Dice, Dios le enseñó a Moisés, Moisés le enseñó a Yoshua, Yoshua le enseñó a los ancianos, y hay toda una cadena, y nombran a todos, va silvanándose hasta el día de hoy. Los ancianos, a los profetas, y los profetas, está la cadena de los profetas hasta el día de hoy. O sea que hasta el día de hoy la Torá no se transmite, el conocimiento no se transmite sino de maestro a alumno. Está escrito en el Pirkei Avot, en el capítulo 1, en la Mishnah 16. Esta semana hubo una pregunta de un alumno que en dónde estaba escrito hazte Dios maestro. Allí está escrito claramente que es un deber de la persona hacerse un maestro. ¿Para qué? Para que pueda poder empezar a absorber, poder recibir a su vez lo que éste recibió de su maestro y a su vez también a su maestro anterior. Entonces, ¿para qué? Para que incluirse en esa cadena de conocimiento, incluirse en esa cadena de enseñanza. Es muy apropiado, es muy necesario y por eso el Rambam también. Esto es muy, muy, como decir, es casi que obligatorio para poder no entrar en confusiones, no entrar en interpretaciones de cosas extrañas, foráneas, cosas que no quiso decir la Torá, cosas que Dios no quiere pero que el hombre en su, a veces, confusión llega a hacer o llega a interpretar. Entonces, en esto también, en este caso, en el tercer capítulo, el Rambam también quiso hacernos claridad acerca de lo importante que nosotros aprendamos a entender qué fue lo que quiso decir la Torá, qué quisieron decir nuestros sabios cuando explican la Torá. El cuarto capítulo vino a decirnos
El Rambam, ¿cuál es el verdadero placer? Ahora, todo esto, ¿por qué? Porque también ya hicimos en clases anteriores que las clases, o esta denominación que hemos puesto de la clase, el máximo bien. El máximo bien quiere decir el hombre tenemos un chip, por decirlo así, hablando tecnológicamente, que nos hace movernos, o que la motivación que tiene el hombre en sí es buscar buscar un objetivo que le dé sentido a toda su existencia. Buscar ese placer. El hombre está hecho de una manera que está capacitado para recibir. Eso es clave entenderlo también. Entonces, en la manera que el hombre desarrolla o entiende por qué, o quiere saber por qué tiene esa capacidad, entonces, o por qué está hecho de esa manera, entonces el hombre se pregunta, ¿y por qué yo quiero recibir? ¿Qué es lo que tengo que recibir? Entonces, en esa búsqueda también, el Rambam en este capítulo 4 nos dice cuál es el verdadero placer y nos explica la diferencia que hay entre los placeres terrenales y en lo que al hombre debe aspirar, lo que el hombre debe, hacia dónde tiene que moverse y cuál es el objetivo final de su existencia, alcanzar el Olam Haba. ¿Cómo? Entonces hay todo un proceso. Ya nos explica también ahí que es siguiendo los preceptos que ordena Dios, y de ahí en adelante vamos a ir desilvanando también cómo se llega a ese objetivo, recibir el máximo bien, recibir la conexión con el Eterno, recibir el parte en el mundo venidero. Por eso el libro se llama Akdama al Perek Helek, o sea, la introducción al capítulo de quién tiene parte en el mundo venidero y quién no. Y en esto entra el porqué de tener claro los 13 principios de fe de Emuná, porque estas son las herramientas, las claves, las llaves que nos van a poder aperturar, construir el puente o abrir las puertas hacia ese mundo elevado, espiritual, que trasciende luego de pasar esta corta etapa en esta existencia, en esta dimensión, por decirlo así. Entonces, esto también viene el cuarto capítulo. El cuarto capítulo vino a darnos la diferencia. Hay diferencia entre los placeres terrenales, que son pasajeros, que se acaban, que son momentáneos, que no tienen, hay una diferencia abismal entre la calidad de un placer terrenal, por ejemplo, como alguien que le gusta el chocolate, o como alguien que le gusta correr, o como alguien, ya que después de un tiempo que come mucho o que corre mucho, el cuerpo ya no le resiste. Entonces ese placer pasa a ser algo que le ocasiona algo desagradable. No así con los placeres espirituales. Los placeres espirituales que se captan a través del alma son placeres que no tienen manera de medirse. También aquí estuvo explicado el porqué de lo difícil para nosotros comprender qué es esto de lo espiritual, porque obviamente que lo espiritual no se parece ni puede ser captado con ninguna de las herramientas fisiológicas, con ninguno de los sentidos. Parte de los sentidos nos dan indicios. Cuando yo miro algo hermoso, una visión, algo, eso también es el sentido de la visión. Con el sentido de la visión yo puedo percibir algo de lo divino, lo mismo con los gustos, con los sabores, con el tacto, pero es solamente muy limitado. Y aquí es donde vienen las confusiones de las personas, que a veces solamente se encaminan por el lado de lo material, por el lado de lo que solo pueden percibir con sus sentidos físicos. Entonces, como dan en sí mismo el final o la finalidad de su existencia sobre todo lo que puede ser percibido con los sentidos físicos, entonces obviamente que eso les conlleva a que como lo físico está aquí y es solamente momentáneo por un tiempo, así mismo también entonces sus percepciones van a cesar. No así con lo espiritual, que está conectado con lo eterno, que viene con conexión directa con Dios, que también es eterno. Entonces es otra calidad, es otra cosa distinta. Entonces, para hacer aquí un paréntesis, estuvimos hablando también parte de cómo ejercer la emuná, qué significa la emuná. Hay varios textos de muchos otros rabanín que podemos encontrar, de muchos maestros también, y parte de lo que hemos estudiado en la academia, en la yeshiva, cuando hemos ido. Y es que hay conceptos acerca de cómo yo tengo que entender la fe. ¿Qué es la emuná? ¿En qué nivel de acercamiento a Dios o de fe con respecto a lo espiritual, a mi alma, a lo que es corpóreo, eterno, al concepto de Dios, que es mi creador?
¿Cómo me relaciono? ¿Cuál es mi percepción sobre esto? Entonces hay varios sabios que nos han explicado que dentro de la fe pueden haber gradaciones, pueden haber niveles. Hay 3 niveles básicos. Inclusive hay un libro muy, muy famoso del Rav Shalom Arush. Este sí es fácil de encontrar en Sudamérica. Él habla allí también, aparte de estos niveles. También se basa en las experiencias, en el estudio que ha hecho a través de lo largo de la literatura rabínica, de la Torah oral, de la Torah escrita. Y hay 3 niveles básicos. En este libro están nombrados. Él dice que el primero es creer que el Creador, todo lo que dispone, así lo quiere, ¿ya? Y aquí vamos a entrar en cosas profundas, en cosas que a pesar de que suenan sencillas, son maneras en que nosotros vamos a poder desentrañar cómo está mi relación en este momento, conmigo mismo, en este momento con mi situación y en este momento con mi relación con Dios. Parte de la emuná es que nosotros constantemente adquiramos la conciencia de que Dios está constantemente en todos los aspectos de nuestra vida. Esto es primordial, esto es muy, muy primordial, profundo, y esto es parte de las cosas que a veces se nos pasan por alto. En la medida en que nosotros vamos a ir desarrollando el curso, el programa aquí, también la finalidad de este curso es que nosotros al final, después de unos meses de estudio, después de un año, de acuerdo a lo que cada uno de ustedes, alumnos allá, van a ir estudiando, van a ir profundizando, preguntando, vamos a ir en conjunto haciendo. Entonces, cada uno de ustedes vaya desarrollando ese sentimiento de apego, de amor. Entonces, el primer nivel del cual nos hablan nuestros sabios es creer que todo, Hashem así lo quiere. Todo está dispuesto. Este es un nivel básico, que a la vez puede sonar muy sencillo, pero es un nivel de emuná. En el momento en que yo empiezo a entender que todo lo que sucede a mi alrededor es porque así lo quiere, todo lo que pasa en mi vida, desde cuántos cabellos tengo, desde todo lo que me sucede a mi alrededor, el medio donde nací, cuántos hijos tengo, o el trabajo que tengo, la situación que paso, todo también así lo quiere Dios. Dios tiene la mano, tiene la supervisión sobre todas estas cosas. Ese ya es un nivel. Yo estoy entendiendo ahorita cómo funciona esta creación, cómo yo me relaciono. Eso es muy importante. Cada uno de estos temas o cada una de estas gradaciones tiene implicaciones muy importantes en la manera en que yo voy entendiendo cada una de estas gradaciones, cada una de estos niveles, y voy interiorizando la comprensión de estas ideas. Entonces así también va a ser mi relación con Dios, va a ser también mi desarrollo espiritual. Ya también estuvimos hablando como hay 2 caminos, hay 2, por decirlo así, vertientes. El hombre está hecho, el hombre es una persona compuesta de parte de ángel, por decirlo así, de un alma, de algo espiritual, que es lo que hace vivificar, y su cuerpo, que es lo material. ¿Qué parte queremos desarrollar? El problema viene es cuando o solamente desarrollamos la parte material, la parte física, nos dedicamos a nuestro trabajo, a la consecución de nuestros deseos materiales, ya sea honor, riquezas, sexualidad, lo que ustedes quieran, o también ejercitamos nuestro nivel espiritual. Aquel que el Ramban, en otro libro muy importante que nos escribió y nos legó, que es los Shmoné Perakim, los 8 capítulos, una introducción a la Mishnah del Pirkei Avot, el capítulo de ética muy importante que tenemos, que después, con el favor de Dios, vamos a estudiar. Él nos dice que el camino al cual el hombre debe volver es el camino del medio, ¿ya? Todo camino que está al extremo, si el hombre necesita ir a un extremo para hacer una corrección, que vaya al extremo, pero que al final llegue al camino del centro. Inclusive la misma Torah también nos lo recomendó. La Torah también nos explicó que no te desvíes ni derecha ni izquierda. La Torah, para los que no conocen, no saben qué es la Torah. Para nosotros la Torah son los 5 libros de Moisés. También no solamente eso, sino que tenemos Torah escrita, Torah oral. Son temas que no caben dentro, sino que tienen que ir después en el conocimiento. Vamos a explicar con el tiempo, Bezrat Hashem, inclusive cuando tengamos un lugar propio, que es lo que estamos tratando de hacer acá. Que ustedes vengan a Israel o que vayamos a estudiar también qué es la Torah oral, qué es la Torah escrita,
Hay algunas personas que ya lo pueden entender, ya lo saben, ya lo conocen. Para los que no, Bezrat Hashem. Entonces, también la Torá está escrito ahí que el hombre no debe irse ni a derecha ni a izquierda. El camino del centro, el camino medio es el que debe encontrar la persona. Ni ser mucho que, por ejemplo, si es muy estricto, que va tanto a la restricción, a que se vuelve muy duro, no es flexible. Eso puede llegar a que se rompa o a que cause rompimiento con cosas, o tampoco ser muy flexible también, que todo lo permita. Entonces, el Ramban nos recomienda que es el camino del medio. Ahora, ¿esto cómo viene conectado? Porque en la medida, otra vez para volver al tema de la emuná, en la medida en que yo voy entendiendo estos conceptos, en que entiendo, voy interiorizando, por ejemplo, que todo lo que me sucede a mí, todo lo que sucede a mi alrededor es porque así lo quiere Hashem, entonces yo voy a ir aumentando esa relación. ¿Por qué venía también todo esto? Porque dice, el hombre tiene que volver al medio, o ejercita mucho lo material o ejercita mucho lo espiritual. Dice, inclusive alguien que se dedica a lo espiritual, bueno, ya se volvió como un ángel, se salió de este mundo. Este mundo está el hombre, que es la conexión, por decirlo así. El hombre en el lenguaje rabínico, en el lenguaje de la Torá, el hombre es una conexión entre la tierra y el cielo. El hombre representa la letra Vav, que es una de las letras del alefato hebreo, que es un ganchito. Entonces el hombre tiene la capacidad con sus ejes, la capacidad de hablar, de conectar lo que está arriba, lo espiritual, con lo material. Y eso es lo que sucede al interior del hombre, a diferencia de los animales viven de una manera básica, material, solamente por instintos. El hombre tiene la capacidad de ejercitar ese albedrío, esa decisión, capacidad de decisión, de pensar, de hablar. Eso es lo que explicamos en capítulos pasados, lo que significa también que el hombre fue creado a imagen de Dios, Selen Elohim. Entonces el hombre tiene esa capacidad de ejercer o lo espiritual o lo material. ¿Y cuál es lo ideal? Que se ejerzan ambas cosas, que con lo espiritual él haga vivificar y que dé vida y dé sentido a su vida material, y que se apoye en lo material también para que en este mundo donde funciona la acción y donde funciona lo material también, entonces su material llegue a elevarse. Obviamente que cabe aclarar que lo que debe ir a la cabeza y lo que debe ir primeramente es lo espiritual, ¿ya? No lo material. El hombre que se confunde, por ejemplo, diciendo que su objetivo es gozar lo mayor posible en este mundo, gocemos porque nos vamos a morir, que eso es lo que comúnmente dice, eso también lo dijo el profeta, el Naví, Isaías. Solamente el placer físico. Entonces, ¿qué pasa? Esto es comparado a alguien que, digamos, a un jinete que monta su caballo. ¿Quién tiene que ir manejando las riendas? ¿Quién tendría que ir conduciendo, diciéndole al caballo que ande el jinete? Pero cuando dice la persona solamente deja que solamente sus impulsos, su estado material o animal sea el que rija, entonces es como el jinete que deja a rienda suelta a que el caballo le lleve por donde quiera. ¿A dónde lo puede llevar el caballo? El caballo lo puede tirar a un abismo. No lo permita Dios, pero así pasa, es similar a esto. ¿Quién va a la cabeza? ¿Quién va conduciendo? Tiene que ir conduciendo lo espiritual. Eso es también muy básico y esto va a ir vinculado al concepto de la emuná. Si yo voy entendiendo que todo lo que sucede a mi alrededor es porque así Dios lo quiere, entonces va manejando el aspecto espiritual que va primario, que es el aspecto eterno, lo que perdura. Lo material en este mundo es solamente un lapsus, solamente un periodo de tiempo. La materia en este mundo tiende a desintegrarse, al caos, y por eso es importantísimo que el hombre sepa que primeramente tiene que ir lo espiritual a la cabeza, tiene que ir lo espiritual dirigiendo la vida. Y eso va a hacer que el resto de su existencia se complete. Entonces, ningún extremo, ¿verdad? El extremo, Rama nos dice, no hay extremos. Entonces, ese es el primer nivel del cual nos hablan los sabios, empezar a saber, entender que todo lo que sucede, así lo quiere el Creador, es su voluntad. Todo es todo, no es porque yo digo, no, esto no puede venir de Dios. Esa es otra idea equivocada que a veces se tiene. La gente llega a pensar que hay cosas que no vienen de Dios.
que en este mundo existen cosas que no vienen de Dios. Y eso es un error común. He escuchado muchas veces cosas hay confusiones en todo tipo de cosas. Hay personas que piensan que hay guerras, que arriba en el cielo hay una guerra, que hay alguien que le está haciendo la guerra a Dios. No puede haber nadie que le haga la guerra a Dios. Todo lo que está en esta existencia fue creado por Dios. Y todo tiene un objetivo, todo tiene una función. Eso también, eso hace parte de entender de que así lo quiere el Creador, ¿ya? Todo tiene un objetivo, todo tiene una razón de ser. No hay algo que funcione independiente o que existió antes o que se creó paralelamente con Dios, porque esa imaginación o ese pensamiento acerca de Dios es equivocado, es simplemente confuso, no puede ser, no existe algo así. Dios es el creador de todo lo que existe. Y no hay nadie que le haga la guerra o que esté haciéndole la guerra. No hay dos fuerzas contrarias que estén luchando, porque no existe. Nosotros en el libro de Devarim, de Deuteronomio, como se conoce en español, en el capítulo 6, nosotros tenemos la mayor declaración, la que hacemos todos los días, en la mañana, en la noche, y que representa que nosotros recibimos el yugo del cielo. Ahí decimos, Shema Israel, Dios, nuestro Dios es uno. Shema Israel, Hashem Elokeinu, Hashem Echad. Esa es una declaración base fundamental del judaísmo. Ese es inclusive el primer, el segundo precepto, la segunda idea de las 13 principios de Emuná, que Dios es uno. No existen dos, no existen tres, no existe que el uno es, que su nombre no existe, no hay nada. Entonces, que pueda comparársele a él. Ni hay una descripción que nosotros podamos llegar a hacer. Nosotros podemos llegar a parte del entendimiento a través de los preceptos, a través del estudio de la Torá. Y eso es lo que queremos. El máximo viene al final, o parte de lo, adelantando un poco acerca de hacia donde nos dirigimos, es que nosotros podamos lograr alcanzar la mayor captación de la verdad, la mayor captación de Dios. Eso lo explica el Ramban aquí también. El mayor mal, pues obviamente, o el peor mal es que la persona se desconecta porque siguió solamente su camino material y se desconectó lo que a él, o dejó de alimentar lo que a él iba a permitir seguir conectado con lo eterno. Entonces, al cortar esos cables, por decirlo así, entonces el alma se desvanece, no puede continuar. Eso lo explicamos en el capítulo anterior acerca del verdadero placer, y que también la gente tiene todo tipo de imaginaciones mitológicas, el diablo y el infierno, y se están quemando. Hay diferentes cosas que ya nos explicaron nuestros sabios, pero por lo general todos estos conceptos son errados. Entonces, parte de cómo nosotros empezamos a analizar en qué nivel estamos es que nosotros analicemos qué tipo, cómo está funcionando la fe en nosotros, el pensamiento acerca de lo espiritual, cómo me estoy yo relacionando. Es muy importante que empecemos, que las personas empiecen a entender qué es lo que creen, sobre qué es lo que creen, si eso es verdadero o no, si eso está apropiado o no, si lo que yo hago, o sea, hay cosas. ¿Por qué? Porque a través de, como lo dijimos hace unos minutos, a través de comprender cosas equivocadamente, las personas hacen todo tipo de cosas absurdas. Hay todo tipo de cultos que en vez de llevar a las personas a una plenitud, a una conexión profunda con Dios, no hacen sino hacerlos quedar en ridículo delante de los cielos donde están grabando todo. Entonces, el primer nivel es saber y entender que todo lo que sucede, mis queridos amigos, así lo quiere Hashem. Esa es la voluntad de Hashem. Ese es el primer nivel como nosotros empezamos a relacionarnos también, por decirlo así, en boca de algunos de nuestros sabios. En clases pasadas estuvimos diciendo, ¿cómo yo empiezo a creer esto? ¿Por qué? Porque hay muchas ideas que confunden a la persona. A veces la persona puede decir, bueno, yo rezo con Dios y hablo, pero a mí no me escuchan. Muchas veces lo escuché. Yo rezo, pero no me escuchan. Dios no me habla. Dios está escuchando todo. Dios está allí. Ese es el trabajo de Torah Mitzvot. Ese es el trabajo de nosotros venir hoy aquí, sentarnos y estudiar. Besrat Hashem. Saber cómo yo empiezo a desarrollar esa comunicación, que yo tenga línea en mi teléfono, algunas veces todos los que andamos con celular, con internet, hay todo tipo de esto, pero la conexión con Dios está cortada, no tengo línea, no tengo, como dicen, aquí decimos no tengo clitá. No tengo señal. Estudiar la emuná, mis queridos amigos, es
desarrollar la señal, es hacer mi conexión, poner el internet directamente a mi conexión, a mi alma, para yo poder recibir el mensaje o para que mi mensaje sea también enviado, ¿ya? Eso es lo importante de estudiar emuná, por eso es tan importante que estamos Baruch Hashem, los que estamos aquí. El segundo nivel, del cual vamos a hablar también hoy, vamos a ver si el tiempo nos da, es creer que todo es para bien. Ya sabemos que todo lo que sucede es voluntad de Dios, pero también hay otro asunto, que es como la segunda etapa, en como yo empiezo a desarrollar mi sentimiento y mi creencia de lo que me sucede, y cómo yo pienso de esto, cómo yo reacciono también. Esto va importantísimo dentro de este punto. Creer que todo es para bien. Cuando yo entiendo que Hashem lo quiere, que Dios quiere que las cosas sean así, ya voy en una cierta comprensión. Pero cuando yo empiezo a entender que todo obra para bien, y que inclusive cuando esta idea yo la medito, es ilógico. ¿Cómo puede ser que todo funcione para bien cuando yo veo que hay catástrofes, hay cosas que suceden malas, hay cosas que, yo no puedo, hay cosas, si hablamos de en sí, de la persona en sí misma, que la persona pasa o le suceden a diario? ¿Y cómo puede ser que todo eso sea para bien? Pero así dicen nuestros sabios. Hay ideas, hay historias muy tremendas en el Talmud, en la Gemara. Nosotros tuvimos un gran sabio hace 2000 años más o menos, Rabbi Akiva, muy grande, muy grande. Su final fue terrible. Él fue capturado por los romanos. ¿Y por qué? Por estar enseñando Torah en público. Hace 2000 años, cuando los romanos destruyeron el segundo templo aquí en Jerusalén, Israel fue arrasado y todo el pueblo fue expulsado. Cambiaron el nombre de Israel, le pusieron otro nombre, Palestina. Eso viene de esos tiempos. Y en ese tiempo fue decretado que era prohibido enseñar Torah en público. Rabbi Akiva, pues obviamente que era un hombre temeroso de Dios, que era un hombre con una fe que es un ejemplo hasta el día de hoy para nosotros. Nosotros, dentro de las leyes y dentro de todos los textos que estudiamos, por lo general siempre hay una opinión de Rabbi Akiva diciendo esto se hace así, esto se hace así. Y es muy estudiado por nosotros en las academias, aquí en Israel, en la yeshivot alrededor del mundo. Que nos dijo, y él a su final fue algo muy duro. Los romanos lo capturaron enseñando y al final subió una muerte con tortura. Y de él tenemos muchas historias en la Gemara acerca de cómo funciona la emuná. Él tuvo un maestro que se llamaba Gimsu. Gimsu quiere decir que esto también es para bien. Rabbi Akiva llegó a un nivel, que es el nivel de decir que todo es para bien. Todo es para bien quiere decir, hay un sipur muy bonito. Él dice que alguna vez iba con su burro, porque anteriormente no había Toyota, no había Mitsubishi, había burrito, camello, él andaba en su burrito y andaba de viaje y llegó a un pueblo. También en ese tiempo no había el celular que te despertaba hoy como nos despierta el celular, que lo colocamos a las 5 de la mañana y uno recibe un voltaje para poder levantarse a servir a Hashem, y es bueno. En ese tiempo había gallo, él andaba con su gallito. Y llegó a un pueblo y en el pueblo, por más que intentó, por más que buscó, no encontró quien le diera alojamiento para pasar la noche. No recuerdo bien. Imagínense si el Sipur nos dice que fue en invierno, pasar un invierno fuera, aquí en Israel por lo general hace frío. O incluso si estamos en verano, entonces buscando refugio no encontró, le tocó que salir afuera del pueblo y se quedó a las afueras del pueblo. Y se quedó a las afueras del pueblo. Entonces cuenta la Gemara que Rabbi Akiva encendió su vela para poder estudiar un poco, para hacer fuego, para estarse allí y poder tener un poco de luz. Vino el viento y la apagó. Rabbi Akiva dijo, todo es para bien. Dijo, bueno, Hashem quiere que me quede a oscuras. Me quedo a oscuras. Luego, cuando pasaba más la noche, vino un gato, vino un animal y le mató el gallo. Le comieron el gallito, ya no hubo quien lo despertara.
Rabbi Akiva aquí iba andando, haciendo su viaje, sus únicas pertenencias, ahora ya no tiene luz, ya no tiene gallito. Luego vino una fiera y en vez de atacarlo a él, le mató al burrito. Se quedó ahora caminando. Todo es para bien, dijo Rabbi Akiva. La emuná que nos enseñan nuestros sabios es muy tremenda. El mensaje de esto es muy tremendo. Está escrito en la Gemara, así pasó. ¿Qué pasó al día siguiente? Cuando se despertó, dijo, vamos al pueblo a rezar, a encontrar en la casa de rezo, a encontrar un minyan, 10 varones que se reúnen para rezar. Cuando fue a entrar al pueblo, dice, habían llegado los ladrones, una banda de asaltantes al pueblo, y habían matado a todas las personas allí. Habían asaltado, habían saqueado, habían hecho una masacre allí. ¿Y qué hubiera pasado entonces si Rabbi Akiva hubiera tenido encendida su vela? Los ladrones habían podido verlo. Si hubiera cantado su gallito, los ladrones hubieran podido escucharlo. O también igual, si su burrito hubiera empezado a rebuznar en la mañana, entonces también lo hubieran escuchado. Cuando Rabbi Akiva entendió y no se quejó, sino que entendió que todas estas cosas son buenas, que vienen de Dios, entonces le ocurrió fue un bien. A pesar de que dentro de lo que cualquiera podría leer en esta historia es que, bueno, ¿qué otra tragedia le puede suceder? No lo reciben en el pueblo, no hay donde quedarse, a dormir en el suelo, en las piedras, luego se le apaga la luz, no ve nada, ahora está oscura, su gallito ya murió, el burro ahorita toca que caminar. ¿Qué es lo que primero entiende una lectura normal o una lectura falta de emuná? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Por qué me pasan estas calamidades? ¿Qué he hecho yo? Cuando la pregunta tendría que ser distinta. ¿Será que esto lo mandó Dios? ¿Será que entender? Ya dijimos, así lo quiere Dios. Esto también es para bien, todo es para bien, decía Rabbi Akiva. Entonces, cuando nosotros empezamos a ahondar en la comprensión, ¿verdad?, de esos conceptos, de entender que todo lo que nos sucede es para bien, entonces ya empiezan a desarrollarse otro tipo de conciencia al interior de la persona. Y ahorita vamos a ver por qué. Esto es importantísimo que nosotros lo sepamos. Inclusive, Rabbi Akiva llegó a ese nivel, pero dice, había otro nivel más superior, por decirlo así, que era el de su maestro. Gamsu se llamaba porque Gamsu significa, en hebreo, traducido al español, significa esto también. Gam, también esto. Su. Gamsu letová quiere decir, también esto es para bien. De él también hay otra historia muy famosa. En ese tiempo que estaba gobernando el Imperio Romano, alguna vez lo enviaron a él con los impuestos, con las joyas. Reunieron un pequeño tesoro para llevar impuestos, para llevar, regalo al rey, a cierto rey en aquella época. Y este hombre encargado se llevó su cofre en su camino para ver al rey, para pedir el favor del pueblo, para que, hubiera más condescendencia, con menos rigurosidad con las leyes restrictivas contra el pueblo de Israel. Se acostumbraba siempre que, cuando hay que llevar impuestos, se lleva. O por lo general también en aquel tiempo cuando Israel no gobernaba sobre sí mismo, entonces venían otros reyes y había que pagar impuestos. Este hombre fue encargado de llevar esto y en el camino se alojó en un hotel. A él sí lo recibieron en un hotel. Pero dicen, este es otro nivel. Gamsu letová es un nivel superior a todo es para bien. ¿Por qué? Vamos a ver. Este hombre, cuando se alojó en el hotel donde llegó a la posada, él no dijo que llevaba estas joyas, pero el dueño del hotel no era tan honrado, por decirlo así. Esa noche, cuando él se quedó allí al día siguiente para continuar su camino, el dueño de la posada, que era un avivato, revisó sus pertenencias y vio el cofre con todas las joyas. Entonces este hombre dijo, me gané la lotería, ahora hagamos un pequeño cambio, y sacó las joyas y la llenó con tierra. Tierra. Este hombre que iba en camino hacia el rey se llevó su cofre y cuando iba en el camino revisó y ya no habían joyas, ya no había oro. ¿Qué haría la mayoría de las personas? ¿Qué haríamos? ¿Qué pensaríamos? ¿Qué me voy a aparecer yo con un cofre lleno de tierra delante de un rey?
¿Qué dijo él? Gamsu letová. Esto, por eso es mayor. Porque cuando yo digo todo es para bien, bueno, todo es para bien, pero tal vez cae la posibilidad de decir esto no es para bien. Gamsu letová quiere decir que inclusive una situación que parece negativa delante de nuestros ojos porque la consideramos por nuestros prejuicios o por lo que nos enseñaron que eso no está bueno, o que esto no es bien o que esto es malo. Gamsu letová quiere decir esto, reconocer que esto que ante mis ojos es malo, es bueno. Viene de Dios y es bueno. Es otro nivel de emuná muy grande, muy profundo. Este hombre siguió su camino y cuando vio que era tierra lo que llevaba en vez de joyas, dijo Gamsu letová y siguió su camino. Llegó donde el rey. Porque ¿qué podía hacer? Tenía que cumplir su misión. Va donde el rey, se presenta delante de la corte magistral, delante de la corte real, y cuando abren el regalo para el rey es un cofre lleno de tierra. Es increíble lo que pasa. Se queda viendo, ¿y por qué? ¿Qué pasó? No debería ser oro lo que está acá, monedas, joyas, piedras preciosas. ¿Qué es esto? ¿Para qué me traen esto? Una cosa se le ocurrió a este hombre, a Nimsu. Dijo, rey, esto lo enviaron como un arma poderosa y secreta que tienen en el pueblo de Israel. Esta es la misma tierra que utilizó Abraham Avinu cuando fue a la guerra con los reyes a rescatar a Lot. Hay un midrash que dice, los que no saben qué es un midrash son compendios donde hay todo tipo de alusiones, de explicaciones acerca de lo que ocurrió en aquellos tiempos. Son textos que nosotros tenemos sagrados, alguna vez podemos estudiar. Y está escrito que Abraham Avinu utilizó un tipo de arma que era lanzar puñados de tierra y estos puñados de tierra se convertían en el cielo en flechas y atacaban o caían sobre los enemigos. Entonces, este hombre dijo, bueno, si eso ocurrió con Abraham Avinu, entonces esta tierra es tierra de Eretz Israel, tierra de la nación de Israel, es tierra. Entonces, esta es un arma secreta. Si usted utiliza, le dijo al rey, esta tierra en la guerra contra sus enemigos, usted va a ganar. Dijo, bueno, probemos. El rey dijo, probemos. El rey tiene joyas. ¿Qué vale más? ¿Vale más que tener otro poco más de joyas en su palacio o tener un arma que verdaderamente le va a ayudar contra sus enemigos? Probó y efectivamente así sucedió. La emuná que tenían, la fe que tenían los sabios antiguamente era otro tipo de cosa diferente a lo de hoy. Tenemos todo tipo de oscurecimiento, de confusión. En la medida en que antiguamente las personas estaban más propensas a entregar todo lo que tenían por amor a Dios, entonces por emuná, por creer, por su amor por Dios, por su fe en Dios, entonces así también es la posibilidad de hacer milagros, cosa que también inclusive podríamos hacer hoy de acuerdo a la emuná que tenemos. Por eso es importante desarrollar esto. Cuando el rey usó esa tierra, ganó la guerra. ¿Qué pasó después? Este hombre regresó a Israel triunfante, bien, como hizo su como ejercicio político, por decirlo así, de ir a hablar con el rey, de obtener beneficio para el pueblo. Habían leyes muy rigurosas en aquel tiempo contra el pueblo de Israel. Y esta misma historia llegó a oídos del dueño del hotel, de la posada. A lo que él escuchó eso también, entonces dijo, no, pues, bueno, aquí me voy a ganar otros cuantos millones de dólares. Y también reunió un baúl con tierra y se fue donde el rey, con la misma historia. Lo que sucedió, pues ya lo pueden intuir usted. Un hombre de esta categoría, de esta calaña, que llega también y que su objetivo es solamente el dinero, pues obviamente que no le iba a suceder el milagro que le sucedió al sabio. Y entonces tuvo que pagar. Pagó por lo que ya había hecho y por esta también. Ahí se la cobraron. Entonces, este es otro nivel. Gamsu letová es un nivel también donde podemos o se puede llegar, es la capacidad de entender de que se puede señalar que una cosa que a nuestros ojos no parece buena o no es bueno, también viene de Dios y es para nuestro bien. Hay un texto específico que en la Torá que dice que todo de Dios no viene cosa mala. Todo es para bien.
Y eso es muy importante que nosotros aprendamos a desarrollarlo. ¿Por qué? Porque muchas veces estamos en situaciones que consideramos bueno. ¿Y por qué si yo soy una persona buena? Muchas veces escuché esto, yo no le hago mal a nadie. Todas las cosas que suceden es para que la persona desarrolle su capacidad de relacionarse con su creador. Todo es para bien. El tercer nivel es que todo tiene una causa y una finalidad. Todo tiene una razón de ser. Todo tiene, y también todo se ocasiona por algo. En la manera en que nosotros entendemos que así como nosotros, todos nuestros actos, las cosas que hacemos, desarrollan, dan como consecuencia lo que sucede a nuestro alrededor también, que somos partícipes dentro de lo que nosotros, dentro de la realidad de cambiar o de manipular, por decirlo así, toda la realidad que sucede a nuestro alrededor, entonces también nosotros estamos aumentando en el nivel de emuná. Antes de continuar también aquí con el tercer paso, que todo es causa y todo es finalidad, tenemos también que saber que todas estas maneras en que nosotros empezamos a profundizar en estos conceptos van desarrollando otro tipo de conciencia dentro de la persona, otro tipo de conexiones con Dios. Entonces, por ejemplo, en la manera, por ejemplo, cuando empezamos a meditar en que todo Dios lo quiere así, o en que todo está para bien, entonces lo que primero debería desarrollarse en la persona es la capacidad de agradecer. Y aquí va a haber algo muy importante, muy profundo también, a pesar de que suena muy sencillo. Por aquí vamos a dar claves específicas acerca de cómo una cosa está escrito en la Gemara o está escrito dentro de la literatura de nuestros sabios que misvah goreret misvah. ¿Qué significa esto? Que un precepto trae otro precepto. Lo mismo sucede con todas nuestras acciones. Una acción correcta, una acción buena trae una acción correcta o una acción buena. Todo es causa y efecto, todo va encadenado. Igualmente también, una acción que no es correcta me conlleva o se va entrelazando con lo que no es correcto. Así funciona, este es el mecanismo universal, como la gravedad. Muchas veces en alguna de las confusiones, bueno, si nosotros vemos que hay leyes físicas, por decirlo así, en este mundo, por ejemplo, como la gravedad, alguien que piensa que puede volar y se sube al quinto piso de un edificio y se amarra una capa y dice yo soy Superman, pues obviamente que se va a enterar de que existe la ley de la gravedad. Así también existen las leyes espirituales. Las leyes a nivel espiritual funcionan. Esas son perceptibles por nuestra alma. Entonces, así mismo también, cuando yo hago una acción buena, eso también conlleva una acción buena. Entonces, cuando la persona empieza a entender que todo obra para bien, que la voluntad de Hashem está de Dios bendito, está direccionando, está supervisando cada una de las cosas que suceden en este mundo, entonces el hombre simplemente debería empezar a desarrollar para enumerar parte de lo que tendría que suceder, es que el hombre empieza a sentir tranquilidad, paz. Otra de las cosas es agradecimiento, felicidad, alegría. Básicamente hoy uno de los problemas que sumen a la humanidad en un estado de postración, en estado de guerra, en estado de incomprensión, empezando por la misma núcleo familiar, empezando desde allí, que es donde se desarrolla todo el compendio de la sociedad. Se da porque o no hay agradecimiento y no hay felicidad. Cuando el hombre se empieza a relacionar con Dios a través de la comprensión de que todo proviene de Él y de que todo lo que Él da es bueno, entonces el hombre no tendría sino que empezar a agradecer. Esta es una de las claves importantísimas que nosotros tenemos que entender, que llegar a conocer, que aplicar. Una de las, y eso es como decir fundamental, y eso es algo ya dado por tradición en el pueblo de Israel. Por eso nosotros nos llamamos Yehudim. Los judíos se llaman judíos es porque la palabra Yehud viene de judíos, es toda una historia larga, pero
para hacerla resumida, viene de Odaá o Leodot. Leodot es el verbo, como nosotros decimos aquí en hebreo, agradecer. Leodot o Odaá es agradecimiento, agradecer. Lo que primero hacemos nosotros en la mañana cuando nos despertamos es decir, Modeh ani lefaneja. Modeh ani lefaneja, o sea, agradezco delante de ti. Melech Chai Bekayam, Rey vivo y eterno. Lo primero, eso es lo primero, antes de pensar que hoy tengo que ir a trabajar, que hoy me tengo que levantar, que hoy tengo que ir a pagar la deuda, que tengo que ir a todo, que tengo que abrir la tienda, lo que sea. El primer pensamiento dice que la persona, para nosotros, para el pueblo de Israel, y básicamente tendría que ser lo que toda persona en el mundo debería de venir a su mente, a su pensamiento, cuando despierta en la mañana, es agradecer a Dios. Te agradezco yo, Dios. ¿Por qué? ¿Qué decimos nosotros? Modeh ani lefaneja melech chai bekayam, she'echzarta bineshmati behemla. Que me devolviste mi alma con tu favor. Rabá emunateja. Grande es tu fidelidad, grande eres tú que me das la oportunidad otra vez. Confías en mí y me das la oportunidad de otra vez tener otro día. Eso es lo que primero hacemos los judíos en la mañana cuando nos levantamos. ¿Por qué? Porque entendemos que en el momento que ya nos despertamos, nuestra alma regresó otra vez a nuestro cuerpo, porque hay gente que se acuesta y no se despierta, no se levanta, o hay gente que se acuesta y no se puede levantar a los días siguientes del cansancio, de la enfermedad, de lo que sea. Entonces, si Dios nos permite inclusive levantarnos en la mañana, abrir nuestros ojos, respirar ya es un milagro. Entonces nosotros tendríamos que estar constantemente agradecidos. El gran problema de hoy es que consideramos que todo es... Nosotros, mire, es algo curioso lo que sucede en el hombre. El hombre está capacitado para recibir. Y el hombre recibe, nosotros recibimos cada segundo incontables e innumerables bendiciones, favores y milagros de Dios. ¿Dónde? Ustedes pueden verlo, miren a su alrededor. ¿Dónde que yo no lo veo? ¿Sí? Entonces, si analizamos desde cómo funciona nuestro cuerpo, cómo funciona el sistema planetario, que la Tierra está suspendida y no se cae, sino que hay tantas cosas que podríamos pensar, con las cuales nosotros podríamos llegar a la conclusión que no podemos contar la cantidad de milagros que nosotros recibimos cada instante. Cada instante. Si nosotros conectáramos eso y entendiéramos que cada instante recibimos, entonces no teníamos sino que estar constantemente agradecidos. Esto es uno de los niveles de emuná. Cuando yo estoy agradecido, ojo con esto es un secreto que les voy a revelar aquí, creo que ya puede que algunos lo sepan o lo conozcan, pero el agradecimiento es la clave fundamental de cómo se lleva a la alegría. Toda persona que no siente alegría en su vida, que no siente que su vida está supervisada por Dios, de que su vida está en manos de su Creador y de que su Creador dispone lo mejor para él, porque eso es lo que necesita, de que su Creador así sea la situación en que esté, difícil, buena, media, así lo dispone. Entonces, en el momento que la persona no puede reconocer que el Creador que lo hizo no se equivoca, ni que lo que le está sucediendo es una equivocación o no puede ser porque no lo merece, entonces simplemente no puede desarrollar la capacidad de agradecer. En el momento que no puede desarrollar la capacidad de agradecer, inmediatamente viene un daño en el nivel de la alegría. Y otra vez se conectaron. Otra vez perdieron las llaves que estamos tratando de entregarles a ustedes hoy acá. Las llaves del Olam Haba. En el momento que se pierde la alegría, que es una falla también en la emuná. ¿Por qué? Porque no logro agradecer, no puedo entender, no puedo comprender que inclusive esto que me sucede y que a mis ojos no es bueno, es también para mi bien. Entonces, obviamente que al esfumarse la alegría o al no haber agradecimiento, no hay alegría. Y simplemente la vida de la persona se sume más en la incomprensión, se sume más en la confusión, se sume más en la tribulación, en la tristeza. Esto es básicamente y fundamental que nosotros lo entendamos. En la medida que nosotros desarrollamos la capacidad de agradecer, porque entendemos que recibimos constantemente bien de Dios, entonces nuestra alma está agradecida, está confiada. La vida puede pasar en paz. Hay quienes dicen, mire,
Alguna vez lo escuché, eso no se acuerda si fue el rabino Ginerman, me perdonan si no sé la fuente específica, pero puede haber personas que hacen de este mundo un infierno y pueden hacer del infierno un paraíso. Pueden hacer del infierno un cielo o pueden hacer del infierno un paraíso. Y así es, literalmente. Hay gente que tiene de todo en este mundo. Salud, riqueza, honor, buenas, tienen, pero su vida es miserable o triste. Viven en un infierno porque no se conectan, no desarrollan, no ejercitan, no van al gimnasio espiritual, no vienen a Torah Mitzvot, no van a la yeshiva, no toman un libro, o sea, la persona tiene la capacidad de pensar en el momento que tiene la capacidad de pensar, porque Dios le dio la capacidad de pensar, tiene la obligación de razonar y de indagar. Hay gente que dice, no, yo no quiero ni pensar. Algo terrible, algo muy difícil. O hay quienes inclusive, al contrario, que inclusive del infierno, por decirlo así, en palabras castizas, infierno, ya hay que, Rambam nos va a explicar después qué es el infierno. No es en sí la palabra infierno. Infierno no me gusta porque la palabra en sí no existe en el lenguaje hebreo. En el lenguaje hebreo es Gehinnom, que fue traducido como infierno. Pero hay quienes dicen, inclusive el Gehinnom, el infierno, pueden transformarlo en un paraíso. ¿Cuándo? Cuando la persona tiene emuná, mis queridos. Cuando la persona se conecta con estos conceptos de saber que todo viene de Dios, de que todo está en las manos de Dios, de que también todas mis acciones, inclusive no me vienen de gratis, sino que yo tengo de que cada una de las cosas que yo hago dan como resultado algo, y que también dependiendo de mis acciones también viene un movimiento desde arriba también para mi bien. Entonces simplemente voy a ponerme los cristales, las gafas, los lentes adecuados para poder ver adecuadamente la realidad que sucede a mi alrededor, la situación en la que me encuentro. Entonces esos 3 niveles, para que lo meditemos cada uno de nosotros. Obviamente que esto requiere de ejercicio, no se llega de la noche a la mañana, pero por eso, con el favor de Dios, estamos acá. Para la próxima clase, Bezrat Hashem, que va a ser el miércoles, vamos a profundizar un poco más acerca y vamos a entrar directamente a estudiar ciertos conceptos básicos que Rambam también quiere que nosotros sepamos acerca de qué es el jardín del Edén, qué es el mundo, qué es la era mesiánica, qué es la resurrección de los muertos, son cosas que están específicas en la Torah, cómo me relaciono yo con ello. Bezrat Hashem, en la próxima clase queremos desarrollarlo también, y también vamos a dar algunos tips acerca de el tiempo que estamos viviendo. Estamos próximos, Bezrat Hashem, el pueblo de Israel, a celebrar Rosh Hashanah, que va a ser en las primeras semanas de septiembre. Estamos a menos de un mes. Y hay un tiempo específico que está corriendo allí, que va a suceder también, o que está sucediendo actualmente. Entonces, Rosh Hashanah, algunos ya saben, es un día de juicio, es un día, vamos a explicar las fuentes de Bezrat Hashem en próximas clases, de lo que está sucediendo, de lo que va a suceder también, y de cómo nosotros nos relacionamos con eso que va a suceder. Es algo cósmico que sucede en Rosh Hashanah y que tiene suma importancia para nuestra existencia. Bezrat Hashem, es un placer compartir un poco más de Torah con ustedes. Espero que nuestro mensaje sea alentador y que esto ayude para que podamos tener un poquito más de acercamiento con nuestro Creador, de desarrollo de nuestro amor por Dios. Un abrazo fuerte para todos. Refuah Shelema para los que nombramos ya. Un mensaje de nuevo para Edson, para Graciela también, y para Miriam, que Hashem les conceda prontamente su recuperación y que los bendiga y que los restablezca completamente, su salud, su cuerpo. Haya bendición para ellos y para todos los enfermos del pueblo de Israel, del mundo entero. Bezrat Hashem, con alegría, con simjá, desde las montañas de Benjamín, el Mate Benjamín, en Israel, al norte de Jerusalén. Esperamos vernos el miércoles, Bezrat Hashem. Un saludo grande para todos, a todos los que se nos conectaron, y el video les va a llegar
en las siguientes horas o mañana editado ya para que puedan disfrutarlo o puedan compartirlos con sus familias, sus amigos. Besat Hashem. Shalom, shalom. Beberajot, behatzlacha. Bye.